a revolver. Bien. Damos comienzo a este nuevo encuentro. Esta vez la actividad, la conferencia está a cargo de Elodia Granados. Elodia es miembro de ACEP y es asociada a LEOL Delegación Mendoza. Ella ha elegido trabajar la angustia y la causa. Así es que, bueno, adelante, Elodia, te escuchamos. Bueno, gracias Eliana. Buenas tardes. Bueno, como decía Eliana, la conferencia de hoy, en la serie del ciclo de conferencias desde ACEP, en torno a los fundamentos clínicos del psicoanálisis, en este caso toma como eje central la angustia, un tema muy importante para la clínica o en la clínica psicoanalítica, y que cuenta con un desarrollo teórico muy bien fundamentado. No obstante, cosa curiosa, la angustia es un significante que prácticamente ha sido erradicado de la clínica actual, o se habla muy poco en la clínica en general, en los DSM o en los efectores, digamos, donde hay que trabajar con códigos diagnósticos. Bueno, fue borrada la angustia, pero también por ahí desde el discurso médico o desde el discurso social se habla de, por ejemplo, de ataques de pánico, algo que, bueno, hoy en día está muy a la orden del día, específicamente también a partir de la pandemia, ¿no? No sé si ustedes han podido ir ubicando en sus clínicas cómo eso se escucha mucho hoy. También se habla mucho de estrés, ¿sí? Donde, bueno, es un significante, donde se ponen un montón de cosas, o se habla de ansiedad, pero así el concepto de angustia, bueno, no se lo toma tanto. Y un poco por eso, o ese fue el motivo de la elección de este tema para el ciclo de conferencias. Como título de la conferencia propuse la angustia y la causa, un poco para destacar el lugar que la angustia tiene en el psicoanálisis freudiano, pero especialmente la angustia y la causa para resaltar el avance, o más bien la claridad que va aportando Lacan a la teoría de la angustia. Me pareció importante evidenciar en esta línea, ¿no?, que vamos recortando desde ACEP para el 2022 sobre los fundamentos de la clínica psicoanalítica, lo central en la clínica psicoanalítica del objeto causa, del objeto A, para orientarnos en la clínica. Entonces, en este sentido, hoy pretendo hacer una breve puntuación en el avance de la teoría de la angustia desde los desarrollos de Freud y de Lacan. Sobre el final, como ir puntuando algunos elementos, voy a tomar algo de la clínica freudiana y algo de un testimonio de un pase que trabaja muy lindo, o muestra desde la clínica de una forma muy clara bueno, lo que es la angustia, o cómo se trabaja, o cómo nos orienta la angustia en la clínica psicoanalítica. No voy a detenerme en todos los textos, solo voy a destacar momentos centrales de las teorizaciones de Freud, mostrando un poco los fundamentos para empalmar con lo que Lacan va destacando, sobre todo la línea es la angustia y su función. ¿Sí? Bien, ese es un poco el recorrido que vamos a ir haciendo. En un primer momento, tomando los avances o los desarrollos de la angustia desde Freud, me parecía que era importante tomarlo en esa línea, lo nombré Freud, la angustia, motor de la represión. En sus comienzos Freud considera que la angustia, esto vieron que, bueno, deben haberlo leído en algunos momentos, estos cambios en las teorizaciones de Freud desde el principio, a luego el giro que hacen inhibición, síntoma y angustia, pero bueno, vamos a puntuar algo como para ir recordando. En sus comienzos Freud considera que la angustia procede de la excitación sexual no satisfecha, destacando en ese momento o conceptualizando el origen de la angustia a partir de la transformación de la excitación en angustia. Esto él lo cambia luego, ¿sí? Por ejemplo, en 3 ensayos para una teoría sexual indica que la angustia neurótica es producto de la represión. En el niño, al no obtener satisfacción, se produce una transformación de la energía libidinal en angustia.
En el caso Juanito va produciendo algunos avances y ya no habla de, empieza a hablar de angustia en términos de afecto. Vieron que uno va ubicando más el concepto de angustia a partir de un afecto. Y recién en 1925, en Inhibición, Síntoma y Angustia, encontramos el viraje fundamental en la teoría de la angustia, donde va a decir que la angustia es la causa de la represión. Es un afecto que causa la represión. Dice una cita, por ejemplo, de Freud ahí de 1925, la angustia causa aquí la represión, y no, como antes afirmábamos, la represión causa la angustia. En esta transformación que él planteaba en su primera época. Momentos donde afirma que no se trata de que por medio de la represión que daba la representación de la pulsión transformada en angustia, sino que hay la castración y luego lo que se enlaza a ella provoca angustia. O sea, la lógica es, digamos, la castración, angustia, represión. Lacan entonces, en el seminario 10, a partir de esta teoría freudiana, va a decir que la angustia motoriza, es el motor de la represión. Bien, otras citas interesantes que podemos ver en Inhibición, Síntoma y Angustia, es que dice Freud, por ejemplo, y que bueno, un poco lo llevaba a lo que uno escucha ahora en la clínica, dice, la angustia es pues algo que sentimos. Explica que se trata de un estado afectivo, acentuando así que la angustia es un afecto, algo que nos quedó muy claro a partir del seminario 10 de Lacan. También Freud dice que la angustia es un afecto de carácter displaciente, y reconociendo que hay otros afectos displacientes, como por ejemplo la ansiedad, el dolor, el duelo, busca el rasgo especial de la angustia, ¿sí? Y dice que las sensaciones que provoca la angustia afecta a los órganos respiratorios y el corazón. Esto lo voy trayendo por esto que uno va escuchando, ¿no? de los ataques de pánico. Y por ejemplo, hay una cita también de Inhibición, dice, así pues, el análisis del estado de angustia da los siguientes resultados. 1, un carácter displaciente específico. 2, actos de descarga motora. 3, percepciones de tales actos. Me pareció lindísimo, uno lo había leído en otros tiempos, y por ahí cuando uno escucha a los pacientes que vienen con ese autodiagnóstico de ataques de pánico, te dicen exactamente esto, ¿no? Y esto de la descarga motora, que empiezan a sentir cosas en el cuerpo y que necesitan mover las manos o mover los pies, ¿no? Y la percepción de eso, me pareció muy bella, bueno, como es Freud, que tiene esas descripciones tan claras y tan precisas. Bien, avanzando con Freud, tenemos que en 1932, en la conferencia 32 de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, en la conferencia que dice la angustia y la vida pulsional, donde hace una especie de recapitulación de las novedades con respecto a la teoría de la angustia, o lo que él ha ido desarrollando la teoría de la angustia, avanza diciendo que la angustia es señal de un peligro frente a lo pulsional. Y más específicamente va a destacar el instante traumático. Esta cita me pareció estupenda, dice, lo temido, el objeto de la angustia, es cada vez la aparición de un instante traumático que no pudo ser tratado según las normas del principio de placer. Eso está en la página, bueno, yo tengo las ediciones de López Ballesteros, en la página 3153. Destacando entonces el doble origen de la angustia, ante el instante traumático y como señal de que amenaza la repetición del instante traumático. Eso me pareció muy claro y lo pude articular con lo que desarrolla Miller. El año pasado estuvimos trabajando también en el contexto de hacer el seminario de causa y consentimiento de Miller, y en la clase que habla del trauma, del estatus del trauma, grafica y explica esto también que toma Freud. Entonces dice, podríamos alinear muy bien estos tres términos y dar a la primera causa la significación de trauma sexual.
que enseguida despierta una fijación. Tenemos entonces el trauma sexual, que fija el goce, ¿sí? Que es un poco lo que estuvo desarrollando Pablo en la conferencia anterior. A la segunda causa, la del despertar del recuerdo del trauma, ¿sí? Que determina una represión, tal como Freud lo dice en la carta 46, dice Miller. Y finalmente, el síntoma, la significación del retorno de lo reprimido. O sea, me pareció muy lindo porque va enlazando la fijación de goce, ¿sí? La señal de amenaza de esa repetición, lo que se enlaza, ¿sí? Y el síntoma como un tercer momento. Bueno, volviendo a Freud, tenemos que estas conferencias donde profundizan la teoría, bueno, en estas conferencias también me llamó la atención, como que vas refrescando términos al leer Freud, cosas que uno después lee mucho Lacan y te olvidas de estas cosas que las dice Freud, donde dice Freud, la teoría de las pulsiones es, por así decir, nuestra mitología. Cita a partir de la cual Lacan avanza con lo pulsional y más precisamente con su teoría del goce, donde el aporte lacaniano, la angustia lacaniana, la va a nombrar Miller, hay un texto muy lindo que remite al seminario 10, que es la angustia lacaniana de Miller. La angustia lacaniana será la brújula, donde el objeto A, en tanto esa causa primera, será la condición de producción. Resumiendo entonces este punto de Freud, destacamos que en este apartado la función de la angustia, como desde sus primeras teorizaciones la angustia tiene una función en el aparato psíquico, una función en el psiquismo, fundamento central que determina el modo de hacer, de intervenir en la clínica psicoanalítica. Porque en tanto si la angustia tiene una función, ¿sí? Me parece que ese es el punto importante, no la vamos a suprimir, por ejemplo, con tratamientos que prescriban de realización de determinadas conductas, ni la vamos a anular con medicaciones, sino que vamos a trabajar a partir de ir haciendo el trabajo analítico a partir de la angustia. Bien, esa sería la puntuación con respecto a los desarrollos freudianos. Vamos a ir empalmando con lo lacaniano, que lo nombré justamente la angustia y la causa. Nombrando un poco la importancia de la causa psíquica, y también podría haber sido, pensaba yo cuando llegué a este punto, destacando el avance lacaniano, la angustia y el objeto causa, o quizás una versión Freud-Lacan, la angustia y la cosa, ¿sí? En la medida en que la angustia designa el objeto último, la cosa. Bien, ¿vamos hasta ahí? No voy muy rápido. ¿No? Bien. En el seminario 10 podemos apreciar cómo se va desarrollando distintas fórmulas de la angustia. En un comienzo ubica la angustia como signo del deseo del gran otro. Esa es una de las fórmulas que no es que la abandone, pero va avanzando sobre eso. Ya sobre la segunda mitad del seminario va ubicando más la angustia como señal de lo real. Esto un poco más de la mano de lo que traíamos de la cita esta tan linda de Freud, ¿sí? Y un poco el movimiento va en la dirección de ubicar la función esencial de la angustia, y que justamente es lo que resuena al indicar la angustia y la causa, donde el objeto pasa a ser el centro del asunto. Recordemos que en este seminario donde surge, o donde se dice que inventa el objeto A. Es un seminario muy lindo, tiene partes, bueno, que por ahí cuesta ir dilucidando, o que por ahí confunden, porque es un momento de construcción, entonces él va, viene, va precisando esto que va determinando la dimensión real del objeto. Entonces, Lacan aquí empieza a poner en evidencia un estatuto del objeto diferente, ¿sí? Por ejemplo, diferente a lo que venía desarrollando en la relación de objeto, en el seminario 4, ¿sí? En relación a su seminario 5 o al 8, ¿sí? Un poco más cerca del 10. Esto un poco tomando lo que ayuda a aclarar lo que va diciendo Miller, y dice que en el seminario 10 trae el objeto anterior a la ley y el deseo, que es lo que veníamos viendo en el seminario 5 o en el seminario 8.
acá en el 10 trae un objeto anterior al Edipo, ¿sí? Recordemos que a partir del Edipo se instaura el objeto del deseo, donde coincide ley y deseo. O sea, se produce la prohibición, entonces el deseo se dirige hacia ese objeto prohibido. Eso es lo que él viene desarrollando. Miller va aclarando esto y dice, se refiere ahí al objeto de la intencionalidad. ¿Sí? Va a diferenciar el objeto de la intencionalidad del objeto causa, que es un poco, esto me parecía importante traerlo porque, bueno, por el título de la conferencia. Entonces, el objeto de la intencionalidad, va a decir Miller, en este texto que les comentaba de la angustia lacaniana, el verdadero objeto del que se trata no está adelante, está atrás, ¿sí? Para ir ubicando el objeto causa. Y que Lacan lo encontramos en estos términos. Acá traje una cita del seminario 10, de la página 341. Miren qué clarito lo dice acá Lacan. La guía que nos da nuestra fórmula, que el objeto A es no fin, meta de deseo, sino su causa. Es causa de deseo, en tanto que el deseo es en sí mismo algo no efectivo, una especie de efecto basado y constituido en la función de la falta, que solo aparece como efecto allí donde se sitúa la noción de causa. Esa es una cita central, está en la página 341 del seminario 10, y que me parece que ubica muy bien esto de la angustia y la causa, y lo importante que es orientarnos a partir de la angustia, en tanto, y hacer el trabajo analítico para causar al deseo. Ese también fue un punto, ¿no? Siempre estamos, bueno, en relación al goce y el paso hacia el deseo. Es justamente en este seminario donde se dimensiona el objeto causa como ese resto, y esto es lo particular que él trae en el 10, ese desecho desprendido del cuerpo, ¿sí? Es un resto real, y la angustia será la señal de ese real en la medida en que remite al goce que no se deja capturar por el significante. Esto lo vamos a ir viendo de a poco porque esto es lo importante que va trayendo, digamos, lo que va desarrollando, si bien lo va empalmando con Freud, pero son, bueno, como Lacan lo va dilucidando más claramente. Recordemos que con Freud avanzamos, o Freud fue avanzando en los objetos parciales, ¿sí? El objeto oral, el anal, el fálico, bueno, sabemos que después, digamos, amplía esta lista Lacan. Pero estos objetos están más ubicados en relación al objeto al que se apunta, ¿no? En los seminarios anteriores, ¿sí? En el seminario 8, por ejemplo, en el sentido de la vertiente del amor, lo podemos ver, como lo trabaja, por ejemplo, Lacan en el 8, trabaja el agalma, ¿sí? En ese sentido como destacando el brillo fálico, ¿sí? Del objeto, ¿sí? En este sentido más en la línea de la intencionalidad él las venía trabajando. Pero en el seminario de la angustia, lo que Lacan extrae es el estatuto real del objeto. Dice, el objeto parcial, esta es una cita de la página 83, o sea, viene al comienzo del seminario, dice, el objeto parcial se remite al lugar de la causa, bajo las formas largamente descriptas del resto y del desecho. Ya van a ver ahí esto porque voy marcando esta cita. Se evidencia entonces el objeto causa como un resto o desecho desprendido del cuerpo. ¿Sí? Esto es lo que él empieza a trabajar, ¿sí? En los distintos objetos va mostrando cómo tiene que ver con algo, con un resto real que se desprende del cuerpo. Desprendido del cuerpo. Recuerden que, bueno, Lacan va avanzando, el goce en el cuerpo. Llegamos entonces al punto central del estatuto del objeto. Se trata de un resto desprendido del cuerpo, donde Lacan va a destacar muy bien que se trata de una, dice él, separtición, ¿sí? Algo que se separa y parte, ¿no? Separación de una parte del cuerpo, y en este sentido se trata del goce en la medida en que el goce tiene como lugar el cuerpo propio.
La angustia es un afecto que se siente en el cuerpo. Y lo nuevo que Lacan trae aquí es que ubica la función de la causa en ese pedazo carnal arrancado de nosotros mismos. Cito, página 233 del seminario 10. Objeto perdido en los distintos niveles de la experiencia corporal, donde se produce su corte. Él es el soporte, el sustrato auténtico de toda función de la causa. ¿Sí? Esa también me parece una cita muy linda. Objeto perdido en los distintos niveles de la experiencia corporal, donde se produce su corte. Él es el soporte, el sustrato auténtico de toda función de la causa. Ese objeto que se desprende es lo que causa. ¿Sí? Miller lo destaca diciendo que la angustia funciona como un operador que permite a Das Ding cobrar forma de objeto A. La angustia entonces es ese momento lógico del desprendimiento del objeto, de la cesión del objeto, o el objeto y el objeto que mejor ilustra ese pedazo desprendido del cuerpo, el que más claramente representa la función de objeto A extraído del cuerpo, es el objeto anal. Esto lo dice Lacan también sobre el final del seminario, y bueno, lo trae Freud con el caso del hombre de los lobos. También sobre el final del seminario Lacan remite a esto de Freud, así que por eso me pareció lindo tomar algo de la clínica freudiana, ¿sí? Un pedacito con respecto a esto, del desprendimiento del objeto, y después algo de un testimonio de Pace, que también está muy lindo porque, bueno, se produce todo el trabajo analítico a partir de la angustia. Bueno, vamos entonces al tema del hombre de los lobos. Freud destaca la analogía que hay en un momento del caso, destaca la analogía entre el desgarramiento del velo, la defecación y el abrir los ojos y el abrir la ventana en el sueño de angustia. Recuerden que, bueno, este sueño es paradigmático por el sueño de angustia, ¿sí? Por eso también me pareció muy lindo traerlo. Y bueno, ¿cómo vamos? Acá lo que queremos ver es esta función, ¿sí? De objeto A extraído del cuerpo, como muy claramente representado por el objeto anal. Recordemos que Freud indica que el velo, que el paciente se refería, se quejaba, ¿no? de que el mundo se le aparecía envuelto en un velo, y que solo se desgarraba el velo, decía el paciente, el hombre de los lobos, en una situación, cuando se producía la defecación, cuando el contenido intestinal salía por el ano. Hay una cita preciosa también que muestra esto, que Freud extrae de este detalle clínico. Cito: cuando el velo de su nacimiento se desgarra, vuelve el sujeto a ver el mundo y nace así de nuevo. Esto del significante de nacer a partir de eso me parece muy bonito. El excremento es el niño en el que nace el sujeto por segunda vez a una vida mejor. Lindo cómo va recortando, también, bueno, más allá de todas las complejidades que tiene el caso, pero lo que quería que viéramos cómo el objeto anal, ¿sí? Es paradigmático de esta función de objeto desprendido del cuerpo, y cómo eso es necesario que se desprenda, o es necesario que haya el agujero para causar el deseo. ¿Sí? Por eso también acá una vida mejor, ¿sí? Nace el sujeto. ¿Sí? Bien. Cita que muestra en forma clarísima la función de la angustia productiva, porque eso también es lo que destaca Miller del seminario 10 de Lacan, que se trata de la angustia productiva. La función de la angustia anterior a la cesión del objeto, y lo fundamental de ese objeto, de esa cesión de goce, de ese pedazo del cuerpo, que es del sujeto y del que se desprende para nacer, por segunda vez, como dice Freud, a una vida mejor, o que tiene el punto de causar el deseo. Bien. Bueno, como justo estoy también trabajando con el seminario 19, me parecía lindo también en esto del objeto anal en relación a la
la función de semblante del analista, ¿no? Dice, por ejemplo, en el 19 hay una cita, esto porque empecé a buscar y tengo como propósito ir recortando, buscando un poco más esto del objeto, de la función del objeto de desecho, ¿sí? Lo que nace de un análisis también, ¿no? Acá aparece el significante nacer, esto es una cita del 19 de la página 231. Lo que nace de un análisis, nace en el nivel del sujeto que habla, del analizante, por medio de esa mierda que le propone el objeto A bajo la figura del analista, ¿sí? También bueno, habría que abrirla, pero bueno, no voy a tomarlo desde allí, pero lo que quería destacar con eso es esto de lo paradigmático de la función del objeto como desecho y como eso que hay que desprenderse con el objeto a los fines de que se cause o que se nazca. ¿Sí? Esto está hablando también de las entrevistas preliminares ahí, ¿sí? Nuevamente el objeto A bajo la forma de objeto anal, de ese resto desprendido del cuerpo, de ese desecho desprendido que produce el efecto de causar al deseo, o el deseo. Y lo que Lacan nos trae acerca de la angustia productiva, como lo indica Miller, es justamente la función de la angustia en tanto moderador de ese momento lógico anterior a la cesión del objeto, a la cesión de ese pedazo del que hay que desprenderse, produciendo el nacer del sujeto, el vivir mejor, el causar. Decíamos entonces al comienzo que la angustia es un significante, ¿sí? Que se ha borrado de los manuales diagnósticos y que también se lo nombra poco. Aparecen más los ataques de pánico, por ejemplo, algo que incluso en la pandemia, en la pospandemia tuvo, como decía al principio, un enorme crecimiento. Y me preguntaba, ¿qué podemos hacer los analistas cuando los sujetos vienen diciendo tener ataques de pánico, o qué hacemos los analistas? ¿Sí? Y bueno, le ofrecemos hablar. Y la orientación, ¿cuál sería? Es ir del pánico, que es un desborde de lo real en el cuerpo, a llevar del pánico a la angustia, o del pánico a la señal de la angustia. ¿Sí? En la clínica psicoanalítica, el goce, lo real del goce es una brújula. ¿Sí? La angustia entonces es productiva, no es una patología. Para el psicoanalista la angustia es una brújula, una cura se orienta a partir de ella, y para un sujeto la angustia puede ser una posibilidad de despertar cuando toca la puerta de un psicoanalista, y más aún si llega hasta el final, sabiendo que un fin de análisis no nos vacuna de la angustia, pero sí nos permite hacer con ella o vibrar de otra manera. ¿Sí? Esto de vibrar lo puse un poco anticipando el testimonio o los recortes que elegí de un testimonio de Pase, de Patricia Tazara Zárate, que se llama, este testimonio es el tercer testimonio, ¿sí? De la mirada mal dicha al bien decir vibrante. Ese es un testimonio que está en la Lacaniana 25. No sé si antes de pasar al testimonio quieren hacer alguna pregunta, hay algo que necesite que nos detengamos antes de pasar al testimonio. Pero se va entendiendo. Me parecía importante, Eli, ese momento previo a la aparición de la angustia, que lo nombraste en dos momentos. Uno era la castración en Freud, y después el punto traumático. Sí. Son dos momentos distintos del desarrollo del tema de la angustia, pero me parece que esto de lo traumático, que tiene que ver con el encuentro con el mundo exterior del sujeto, que nace al mundo, que es el encuentro con el otro, en el otro que será qué sé yo qué, el cuerpo, no sé qué. Pero me parece que ese punto traumático es el que lo lleva a la angustia, y la angustia la lleva a la represión. Me parece interesante ese punto tan finito como es en la castración, y lo traumático como previo a la aparición de la angustia. ¿Sería acontecimiento de cuerpo?
dejo el suspenso, dejo la pregunta. ¿Será el acontecimiento de cuerpo? Luis Tudanca decía que en el Estadio del Espejo era el júbilo, por ahí sería el goce, se presenta el goce, el acontecimiento de cuerpo. Es interesante porque habría que precisar ahí, me parece, el origen del parlet, o ser hablante, ¿no? Uh-huh. Está bueno eso, y a mí también me parecía muy importante diferenciar lo traumático, que tiene que ver con ese punto donde se fija el goce, ¿sí? Sí. Y la señal de amenaza de la repetición de eso traumático. Exacto. Y por eso me fui a un testimonio, porque me ayudó a pensarlo, estos dos momentos. A ver, ¿sí? listo. Me parece que está muy clarito en ese caso, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿dónde estábamos? Acá. Bueno, como les decía, el testimonio de la mirada maldicha al bien decir vibrante. Se trata de un testimonio de Pase, bueno, que permite que veamos esto, bueno, lo que estamos viendo como la función productiva de la angustia, eso que nombramos hoy como la angustia y la causa. La colega testimonia que había realizado tratamiento en 2 oportunidades con analistas de la IPA. Lo que nombra en el testimonio, o cuando ella está al desarrollo del testimonio, lo pone con el título de preanalítico, también me llamó, ¿no? Porque es como lo previo, donde señala un síntoma en ese momento. Son momentos que ya hace análisis cuando era niña y en la adolescencia, ¿no? Dice, un síntoma tenía que era, o sea, señala uno de los síntomas transitorios que tuvo en ese momento cuando acude a hacer tratamiento, que es quedar aislada y silenciosa en los recreos, y donde lo femenino entra en juego, ¿sí? Porque era frente a la mirada de las otras chicas. Eso pasa en un momento, luego muere su madre, y algunas de las soluciones encontradas frente a la muerte y a la sexualidad, ¿sí?, fueron el amor a un hombre y una fuerte identificación a la madre, ¿sí? Años más tarde, en un segundo análisis, lo realiza frente al no saber cómo hacer ante los malentendidos de la pareja. Bueno, esos son como el preanalítico, como bien lo nombra la colega. Finalmente, inicia un tercer análisis cuando queda embarazada, ya viviendo en España, y las identificaciones que ella había logrado, las soluciones encontradas en aquellos momentos, ¿no?, cuando era más joven o cuando hizo aquellos síntomas con los que taponó la cosa, empezaron a zozobrar, ¿sí?, esta identificación a la madre, y la invade la angustia. Y dice la colega, miren qué bonito esto, por eso lo elegí. La angustia, el análisis transcurrió por 3 declinaciones fundamentales. Primero, una angustia ante el embarazo y el parto. Luego, una angustia ante la maternidad. Y en el último tramo final del análisis fue la angustia ante lo femenino. Tenemos entonces un caso donde comienza su tercer análisis, su tercer y el último análisis con el que llega al final, esta vez con un analista lacaniano, y lo hace a partir de que la angustia la invade. También me pareció importante, un dato, bueno, fui extrayendo algunas cosas del testimonio, que la colega elige al analista a partir de, escuchen cómo lo dice, el inconsciente eligió uno de esos nombres bajo la lógica del objeto escópico. No sé cuál será el nombre del analista, pero tiene que ver con la elección del analista con el objeto escópico. Bueno, realiza un tramo analítico que le permite afrontar el parto sin la invasión de la angustia, ¿sí? Acuérdense que ya cuando le invade la angustia, sobre todo cuando se queda embarazada, bueno, el primer tramo del análisis le permite afrontar el parto, digamos, donde plenamente logra calmar esta invasión de la angustia. Luego, realiza 2 años de entrevistas preliminares hasta poder dar forma al síntoma analítico. Síntoma que apuntaba al cuerpo y a la imagen. ¿Cuál sería? Dice la paciente, me veía fea, o la colega.
y cada vez que me miraba en el espejo, retornaba del otro lado la cara fea y triste materna, al mejor estilo de Unheimlich, ¿sí? Esto también le había pasado en el primer tratamiento que ella hizo cuando tenía que dibujar la familia, le hicieron dibujar el test de la familia, ella comentó también, que bueno, no lo dije recién, que cuando borró muchas veces la cara de la madre porque le salía triste. Entonces ahora, en este tercer análisis, donde ella le da forma al síntoma a partir de verse fea, cada vez que se miraba en el espejo, retornaba del otro lado la cara fea y triste materna. Eso como, bueno, como eso extraño, pero muy íntimo. En análisis, el objeto escópico, ¿sí?, va haciendo el trabajo analítico, y el objeto escópico se localiza a través de un sueño, donde en una parte de ese sueño se eleva a los pies de la cama matrimonial, una virgen que mira al costado con odio, y cuando gira la cara, le clava la mirada, y era la mirada de su madre. Dice ella que queda petrificada y en pánico despierta, ¿sí? Por tanto, otra vez un sueño de angustia ahí, en este caso, con la mirada. ¿Qué objeto recortado? La mirada. Recorta así esa mirada maldicha que de niña la dejaba petrificada y muda. Su madre era famosa por esa mirada cuando reprendía, una mirada sin palabras. Eso es lo traumático en este caso, ¿sí? Allí se fija un goce, en esa mirada, ¿sí? Y ahí lo dice incluso en el testimonio, que allí queda fijado ese goce del objeto. Bueno, en el análisis el fantasma se va construyendo, ¿sí? Acá ella lo va nombrando como recuerdos surgidos en análisis. Por ejemplo, en donde ella, a través del fantasma, una vez que está recortado este objeto, empieza a hacerse mirar para no caer petrificada, por ejemplo. Entonces el padre la filmaba con una cámara, y ella se hacía mirar, y esto le va permitiendo, bueno, como todo fantasma, ¿no?, hacer una separación, ¿sí? Y también va permitiendo hacer la separación y el viejo duelo por la muerte materna, en este momento de ella, y la identificación que tenía a la madre. Lo que va produciendo un efecto de alivio y de empezar a hacerse un lugar. Ella lo nombra así: un primer traumatismo, aunque segundo en el tiempo lógico, el duelo por la muerte materna. Acá tenemos esto, viste, Coti, que venías diciendo, ¿no?, como que son dos momentos, ¿sí? Decide precipitadamente entrar a la escuela por el pase. Dice precipitadamente porque no fue nominada en esa ocasión. Bueno, dice que en el momento del pase ella no supo poner al trabajo del pase un sueño que tuvo, ¿sí? Pero bueno, eso queda ahí, y pasan 2 años, donde retorna nuevamente al análisis. Una vez más es la irrupción de la angustia la que la lleva al análisis. Por eso decía, bueno, que fantástico, porque bueno, bien clara la angustia como productiva en este trabajo que fue haciendo ella. Es importante cómo este caso trae la angustia como motor del trabajo analítico. Cae un velo, se da cuenta que el amor terminó y se divorcia en ese momento, después de 30 años. Ahí ubica ella la última declinación de la angustia ante lo femenino. Testimonia que en ese momento, frente a esa angustia, el recurso con lo que buscaba taponarlo era la melancolización, ¿sí? Pero que en el trabajo analítico, luego de cada sesión, se desvanecía, tornándose esa melancolía, o esa melancolización, mejor dicho, no melancolía, en un sinsentido. En esta etapa se da cuenta, con respecto a su precipitado pase, ¿sí?, y hay una cita que me pareció muy bonito, lo que ella se da cuenta de por qué no es nominada en el pase, porque dice: la inexistencia del gran otro se había encontrado, pero sin zambullirme en ella. El objeto había sido cernido, pero no soltado. El fantasma había sido atravesado, pero sin su trabajo de retorno. Y dice: confundí la ventana del fantasma con la puerta de salida.
¿sí? Y ahí remite a un texto muy bello, que lo estuve leyendo también, no lo he traído acá, pero se los comento por si quieren verlo, que es un texto de Basol, La imposible identificación del analista. ¿Sí? Creo que se llama, muy bello, muy claro, bueno, como tiene ese estilo Basol tan claro. Bien, entonces, esto refiriendo a que confundió la ventana del fantasma con la puerta de salida. Y ahí va haciendo todo un trabajo con el objeto causa, como con el gozne, que permite el pase de analizante a analista. Pero bueno, ¿cómo llega esta persona al fin? Dice, lo delimita a partir de dos contingencias. Una, un accidente, cuando se recupera, dice, fue como sacarme un muerto de encima. O sea, tiene un accidente ella, y cuando ella se recupere, vuelve a análisis, dice, fue como sacarme un muerto de encima. Y lo que se le produjo es una liviandad corporal. Eso también es importante, me parece, como el cuerpo se van sintiendo los efectos. Señala aquí la separación, esto también me parece importante, la separación de los significantes mortíferos, que habían quedado pegados al cuerpo antes de venir al mundo. También hay que tener en cuenta que ella llevaba el nombre de una hermana que había muerto de parte del padre. Digamos, su papá era el segundo matrimonio con la madre de ella y había muerto una hija que le pone el nombre. Entonces dice, una separación de los significantes mortíferos. Y la otra contingencia es que ella va a una muestra y frente a un cuadro titulado Melancolía, dice, yo ya me curé de esto. Con lo que avanza ahí separándose del halo melancólico. Entonces, separación de los significantes mortíferos, separación del halo melancólico, ¿sí? Y bueno, finalmente dice, terminó el análisis. Y lo que me parecía importante, que es lo que nombra ella como posanalítico y que tiene que ver con esto de la angustia y la causa, ¿sí? Es que son separaciones que producen efectos. El goce de la mirada se drenó, perdió la consistencia del funcionamiento sintomático y lo que resta se anuda de otra manera. En este caso, bueno, ella en el posanalítico pone a trabajar su síntoma al trabajo de escuela, empezó a trabajar sobre, bueno, puso el uno del goce de otra manera, ¿sí? Esto que dice, que decíamos recién, lo que resta se anuda de otra manera. Compró una cámara de video, empieza a trabajar para la escuela, hace entrevistas a sus colegas, bueno, trabaja con la página web, o sea, pone la mirada, pero en un sentido anudada de otra manera, con entusiasmo, con alegría. Bien, me pareció lindo como para poder ver cómo el separar, el desprender, la separtición, que decíamos, tomando un poco más la teorización de la angustia, que el agujero quede abierto, que no se tapone, para causar al deseo. ¿Mm? Y justamente la angustia es la que en este caso me parece que lo mostró muy claro cómo fue señalando ese regal sobre el que se trabajó analíticamente y que, bueno, que dejó de taponar ahí y pudo causar al deseo en esto que ella trae con respecto a su trabajo en la escuela, por ejemplo. Bien, hasta ahí lo que preparé para hoy. No sé si les quedó claro, si el caso, el testimonio fue tan clarificador como fue para mí, no sé si lo puede transmitir, no sé qué les pareció. Me pareció muy, muy clara tu exposición, es un recorrido impecable que lo podemos usar para estudiar, ¿no? Para ubicar determinados ejes de la angustia, y me gustó muchísimo el testimonio, no lo tenía en cuenta, así que ahora lo voy a buscar. Pero qué bueno que has traído un testimonio, has traído El hombre de los lobos y un testimonio. Está buenísimo. Son dos momentos puntuales del psicoanálisis, porque en El hombre de los lobos el tema de la angustia es clarísimo,
Y en esta muchacha es lo que es el motor de su análisis, ¿no? La causa. Cuando vos hablas al final de lo que ella hace ahora y se dedica, es evidente que ha puesto la mirada y el objeto en función de causa, no en función de resto ni de goce, como lo Claro, venía trayendo con la madre, ¿no? La mirada que exacto, petrifica. Está claro, precioso, claro, está muy causa clara. su deseo, o sea, justamente, ¿no? Exactamente, está en función del deseo. Ahí uno puede ver claramente lo que es atravesar el fantasma, ¿no? Porque no es, porque ella lo dice, supuestamente lo atravesé, pero se quedó en la puerta. Ujú. Claro, cuando ella dice, bueno, pero eso fue la ventana, no la, no la Exacto, puerta. la ventana, no Por la eso, puerta para cruzar. leer ese Eh, artículo, ese texto de Basol, aclara muchísimo. Yo me fui por ¿Cómo la era el referencia, texto que se llamaba? la imposible identificación del analista, a ver si lo tengo. Impecable. Bueno, viste que Basol, vieron que Basol es muy clarito, y lo dice tan lindo. Sí, dice, el texto es, yo lo encontré por internet, la imposible identificación del analista, ¿sí? Está porque fue expuesto en las jornadas de psicoanálisis y la discordia de las identificaciones, ¿sí? Que me decía ayer, el otro día que lo comentábamos, ahí está, ahí lo está señalando eso, quería comentar lo que Gustavo, Bravo. fíjense, está en ese texto también, ahí lo está mostrando, una política, no alcanzo a leer bien, ¿cómo es que dice Gustavo? Una Una política política para erizos. para erizos y otras herejías analíticas. Uh-huh. Ahí en ese texto también está, pero si no, bueno, googleando yo lo busqué por internet, ¿sí? Elodia Basols es lo que plantea en unas jornadas de Leol que él no puede venir. Entonces sale una conferencia de él y creo que ahí plantea esto. Claro, sí, sí, me decían que había sido una conferencia que dio. Hablaba. Uh-huh. Que él no pudo venir y que justo las jornadas eran sobre el fantasma. Mira, Sí, parece que son las jornadas anuales, dice psicoanálisis y la discordia de las identificaciones. sí, 28, 20 y 30 en el 2018. Después tuvimos la pandemia y ya se hizo más habitual lo del Zoom, pero, o el Sky, no sé qué fue en ese momento la conferencia. pandemia, tal cual. Uh-huh. Claro, pero fue antes, en el 2018 fue Sí, esa conferencia. sí, sí, está bueno. Bueno, y esto que decía Coti del hombre de los lobos, y porque bueno, es un poco el trabajo a partir de dos objetos pulsionales, ¿no? Uno el objeto anal, el otro el objeto mirada, un objeto freudiano, un objeto de los que aportó Lacan, pero me parecía muy lindo ponerse a investigar en la clínica, en los casos, ¿sí? Esto que se va produciendo con, ¿sí? La separtición o la separación, o cómo se va acotando el tema eh, haciendo drenar el goce pulsional, ¿no? Que hasta poder trabajarlo en los distintos casos. Me parecía que puede ser un trabajo interesante a investigar, ¿no? Para precisar, porque cómo se va clarificando lo que vas viendo en la teoría a partir de la clínica o detalles de la clínica. Sí, y acá, bueno, como lo hablábamos la otra vez, Elodia, esto de pasar de lo petrificante, que sería lo mortificante, o este penar de más, se podría pensar en ella, a lo vivificante, ahora, como decía Aicotia, la causa, digamos. Claro, que tenga más que en la relación al deseo, a causar, porque en realidad no es el deseo de la intencionalidad, sino lo que causa. Uh-huh. Claro, lo otro o sea, queda petrificado, o sea, ella hablaba de una mirada que la petrificaba, o sea, es fuerte, o sea, más allá de la cuestión de la tristeza cristalizada en el rostro materno, o sea, o desde lo materno, pero aparecía lo ominoso que es que petrifica, o sea, hay algo que ella quedaba totalmente, bueno, sí, Está bueno esto inmovilizada. que vos decís de lo ominoso, porque justamente tiene que ver con la identificación, que es lo Claro. que ella
logra luego la separación de esa identificación en el último tramo, luego de cuando ella pide el pase y lo trabaja, es porque justamente quedaba todavía pegada a esa identificación, ¿sí? Que es lo que no le permitía, o bueno, que no, digamos, daba cuenta de que no había, porque una vez que se caen las identificaciones, se separa de esas identificaciones, es cuando da lugar a que haya el agujero, digamos, porque si no, no lo tapona, ¿no? Por eso Claro, me pareció también bonito. claro. Y estando el agujero, bueno, se hace, hay que hacer, anudar de otra manera, hacer con eso, y bueno, esta colega lo logró, lo encontró haciendo esta actividad para, no, digamos, de filmar, hacer filmaciones. Hoy día, no sé, debe estar como más, después vino la pandemia y qué sé yo, debe estar mucho mejor. Pero en ese momento ya, bueno, hacía entrevistas, grababa, dice que compró una cámara, ella, y para el trabajo de escuela, y con eso filmaba a los colegas, digamos, también ayornó, no sé qué, la página web de la escuela, ¿sí? Esto en España. ¿Mm? Así que bueno. Bien. Eli, Sí, Miriam. sí, no puedo poner la cámara, pero de todas maneras te quería decir, la cámara también la mencionaste en relación a su vínculo con el padre, como que el padre la estimaba, la miraba de otra manera. Sí. Fue como un primer momento donde ella logró un poco empezar a construir su fantasma, de hacerse mirar, y un poco poniendo un poco de distancia con lo petrificante de la mirada maldicha. Sí, está bueno eso, no lo había pensado, pero sí, ella, el padre tenía la 08, no sé cómo se llamaban las cámaras en esa época, lo nombró, y que bueno, que ella fue la construcción de su fantasma, fue por ahí. Muy bueno el tema de los trabajadores. ¿Y cómo pensás entonces? A mí me pareció interesante lo de Miriam, porque no lo había pensado, pero la intervención del padre le permite, lo interpreta de esa manera, de poner algo entre esa mirada petrificante y ella. Me parece que eso está buenísimo para pensar también el síntoma, porque habría que ver por dónde circuló el síntoma después de eso, ¿no? Porque, bueno, no sé el síntoma en dónde está anudado en este caso. No sé si la angustia está sostenida como síntoma, a veces es así. Mira, ella dice, hay una cita que dice, poner al síntoma al trabajo en la escuela es otra elección, no para quedarse en el otro, que no existe, sino para volver al uno del goce de otra manera. Y ahí es donde ella dice, compro una cámara de video, hago entrevista a los colegas, ¿sí? Del orden del síntoma. Ay, está silenciada, Coti. Estás vía del padre, ¿te das cuenta? Ajá. Sí. El síntoma está vía del padre, porque es la de la cámara. Claro. El padre que posibilita el deseo, vayamos a la teoría original de Freud, ¿no? Es cuando el padre entra y separa el goce perverso de la madre de la niña. Y me parece que es como una relectura de ese momento inaugural del amor al padre. Claro, pero es el retorno, porque viste que yo me había quedado pensando en algún momento cuando dice el fantasma había sido atravesado, cuando no la nominan, el fantasma había sido atravesado, pero sin su trabajo de retorno. Yo digo, ¿qué es eso del trabajo de retorno? Que lo estuvimos el otro día hablando, y se ve que me viene haciendo ruido porque me compré síntoma y fantasma y retorno. Ese seminario lo había comprado y no... Ay, está silenciada, Coti. Yo me olvido. Síntoma, fantasma y su retorno ¿a qué? Al síntoma. Al síntoma. Pero habiendo quitado...
habiendo Claro. reducido el sentido. Absolutamente, Claro. absolutamente. Por eso es el retorno en lugar de síntomas, un síntoma porque ha perdido el peso de las significaciones que le había dado ella. Eso, eso. Y queda solamente una cámara, qué sé yo, la cámara fotográfica o la cámara de video, no sé. Y lo que va haciendo también, fíjate que también dice, mira, intento que el agujero abierto no se cierre con las soluciones encontradas. Ahí está. Lo que sería un aislamiento, sino seguir avanzando cada vez en un pase permanente, que es en soledad, pero no sin la conversación con los otros de la escuela. ¿Sí? Eso también me pareció muy bonito. Sí, sí. Bien, pero es un tema muy lindo la angustia. Hey, Mabel. Hola, quería agradecer el recorrido, la verdad que estuvo re lindo. Y me gustó mucho ese trabajo analítico, ¿no? Esa indicación clínica que pusiste en algún momento de tu recorrido con respecto a primero a la función de la angustia para los psicoanalistas, ¿no? Es decir, convertir esa angustia en algo productivo y cómo también determina la posición del analista, ¿no? En la dirección de la cura o en el tratamiento. Entonces, me pareció muy importante de convertir ese objeto de angustia en objeto causa de deseo, que me parece que es la función del... vos nombraste comunicación clínica, que es la posición del analista, ¿no? Convertir eso en causa de deseo, y que bueno, y que el testimonio lo muestra muy bien, muy lindo. Sí, 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 muy claro. Entonces, quería destacar eso, ¿no? Cómo también mostraste la posición del analista frente a la angustia, y no solamente por efecto de la pandemia, sino en cualquier momento, digamos, de un análisis que pueden aparecer esos momentos de crisis o de angustia. Y bueno, y cómo el analista opera ahí para convertir eso en esto que decías, ¿no? Que el das-ding pase a ser causa de deseo, ¿no? Que la cosa ahí que no se puede nombrar pase a ser causa de deseo. Eso me pareció también muy bueno. Gracias. Bueno. Sí, 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 un poco eso era. Yo cuando dije el título de la conferencia, que fue al principio, así medio precipitadamente, Sí. Yo decía, bueno, ¿cómo le pongo? ¿No? Y daba vueltas y la causa, y después cuando lo terminé de escribir, era que ahí me di cuenta, era lo que yo quería, Sí. que iba por ahí, pero no lo tenía tan claro cuando dije la angustia y la causa. Le di varias vueltas. No, pero lo transmitiste bien ese punto, ¿sí? Desde la posición, insisto, desde la clínica y la posición que toma el analista frente a la angustia, cuando decía que no se medicaba, que se intentaba poner a trabajar y atravesar esa angustia, y convertirla, bueno, en algo que ubicaste como lo que escapa al significante, eso real que no queda atrapado en el significante, como lo dice Lacan en el seminario 10, y el analista opera para que algo de eso pase al orden simbólico. Convertir eso en un síntoma, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ponerlo a trabajar. Es que justamente se escucha mucho, ¿no? Y por ahí, ¿no? Desde la clínica, y no, pero que los ataques de pánico y que está sufriendo mucho y que las medicaciones, y que bueno, no digo que en algún caso no sea necesario, pero me parece que es importante que veamos cómo trabajamos desde el psicoanálisis con eso, porque es fundamental. Hay una indicación que dio, no sé si la dio, pero yo la leí, Nieves Soria, sobre los ataques de pánico. Sí. No creo que no la dijo, pero sí la leí en su libro, que el ataque de pánico es la angustia pura.
Ujú. ¿Por qué? Porque diferente a otro tipo de angustias, que son las angustias que tienen sentido, que tienen significaciones, que tienen un fantasma que lo rodea, pero la angustia pura, ella la refiere porque hay para ella dos tipos de angustia. Esa angustia primordial, que no se refiere a nada, no tiene ninguna referencia, tiene que ver con el acontecimiento de cuerpo, está sin sentido, sin un sentido lógico, y esa es una angustia que causa después la represión, pero esa es la que se presentifica en el ataque de pánico, donde el sujeto queda totalmente atrapado en su cuerpo, como vos misma lo mostraste, todos los síntomas de pánico que tiene en el cuerpo, y ella lo nombra como una angustia pura. Sí, sí. Bueno, Distinta a las angustias posteriores de fantasmáticas, ¿no? Que tienen que ver con el cuadro del fantasma. claro, hay mucho para estudiar y para investigar con respecto, bueno, esto de los ataques de pánico, yo, bueno, que era una conferencia, ya había que puntuar algunas líneas, Está bien, pero está es bien. como muchas ganas de seguir investigando, y también el tema de la angustia en la enseñanza más avanzada de Lacan. Yo me quedé en el 10, pero toda la época de la tercera, el RCI, la nominación real de la angustia, o sea, bueno, es para seguir trabajando eso, ¿no? El tema del trauma, que vos también algo dijiste, ¿no? Del trauma ese inicial que remite a ese acontecimiento del cuerpo, cómo eso impacta en el cuerpo, y bueno, y produce esa angustia frente al agujero, vos lo ubicaste muy bien, que tiene que ver con esto de poder atrapar eso que es inatrapable en definitiva, pero bueno, algo siempre se puede bordear porque es, bueno, las manifestaciones de eso como acontecimiento del cuerpo. Claro. Hay Mira, una ahí pregunta. preguntan esto. Ajá. De la angustia pura, es lo que vos traías de la Nieve Soria. Uh-huh. Ajá. Sí, tiene que ver con la muerte, obvio. Uh-huh. Yo pensaba en esto que vos decías, En la Jorge, vida, perdón, es lo vivificante del acontecimiento del cuerpo que inaugura la historia de la vida para morir. Pero hay lo vivificante en esta angustia, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tiene que ver, bueno, no sé, yo lo podemos poner a trabajar, pero Poner. el tema de cómo se fija el goce, ¿sí? Por eso me parecía importante en el cuerpo, porque otra vez el acontecimiento del cuerpo. En lo traumático hay algo que queda fijado y que con el trabajo analítico se puede ir, bueno, en esto, ir separando cosas, separándolas, claro, y separando identificaciones que permitan ir al uno del goce, porque eso también es un punto, ¿no? Cómo pasar del otro, del gran otro, al uno del goce, ¿sí? Que tiene que ver con esto. ¿Sí? Pero bueno, son todas cuestiones que hay que seguir trabajándolas, o bueno, yo en este momento todavía no las tengo bien claras, por eso no lo... ¿Qué decías, Eliana? Perdón, que yo te interrumpí. No, en relación, sí, a esto que vos traes de la angustia pura de Nieve Soria, uno podría pensar algo en relación a la angustia en la psicosis. La angustia en la psicosis que tiene este estatuto, digamos, el sujeto invadido por la angustia, que no es lo mismo la angustia en la neurosis, o sea, claro. Puede, digamos, enmarcarlo, o sea, cómo la angustia nos posibilita también para pensar los diagnósticos. Claro. Para pensar, y cómo es importante también en la psicosis ir haciendo ese trabajo analítico en donde pueda, digamos, ir localizando qué cosas pueden desestabilizar a un sujeto como para poder buscar algunas soluciones antes de llegar a la invasión de la angustia. Sí, sí, se va trabajando. De todas maneras, Nieve Soria dice que en los ataques de pánico la angustia es de muerte. No sé si es la angustia pura, pero es la angustia de muerte. Por eso es que aparece tantos síntomas en el cuerpo, ¿no?
Y es el relato de los pacientes. Absolutamente, es increíble. Están muriendo. Es el Es uno- desborde de lo real en el cuerpo. Se produce un desborde. Es el real, sí. Es el Sí, sí. real, sí. Se Eso presentifica lo real. es lo que digo que hay que Claro. ubicar a partir de la tercera, ¿no? Cómo se abre ahí. Bueno, hay que hacer todo un trabajo más puntual. Yo estoy interesada en hacerlo, así que bueno, para Yo otra oportunidad, avanzar desde ahí. Normalmente lo hacemos en la cátedra de inhibición, síntoma y angustia. Ah, Que mira, tenemos, bueno. claro, tenemos que trabajar desde Freud a Lacan del seminario 22. Claro, ¿no? claro, por eso fue lo de la conferencia de las Nieves Soria, que trajeron Claro. también, claro. ¿La cátedra de dónde? ¿Y la cátedra esa de dónde? De la especialización, ¿qué dije? Inhibición, síntoma y angustia, dijo. Y si esa es la cátedra, claro. Es la cátedra de nuestra especialización en combinación en acuerdo con el colegio. Bien. Bueno, pero viste que uno tiene distintos momentos y uno va, qué sé yo, por ahí, bueno, te va interesando trabajar algunos conceptos, investigarlos, o sea, más allá de lo que uno esté haciendo y que está bueno. Sí. No, yo digo para que hagan la especialización y así aprenda, toquemos estos temas en la cátedra. Claro. Sí. Estoy haciendo propaganda. ¿De qué cátedra se trataba? ¿O a dónde? Esa pregunta fue a propósito. Claro. Bien. Bueno, que haya algo más, no sé, que alguna otra, algún aporte. ¿Alguien quiere preguntar, aportar? Digan lo que se les ocurra, sean valientes. Ah, mira, ahí estoy mirando que ha puesto Alicia, creo que es la que puso el link para la conferencia esa de Basón. Bueno, y es más lindo cuando el hablar se produce y la pregunta cuando se está en forma presencial. Así que bueno, tenemos que ir pensando también en las conferencias que haya la opción de hacerlas en forma presencial, porque me parece que da lugar a que se pueda conversar o animarse. A ¿sí? partir de agosto. Ajá. Es que bien. Bien. Coti, está silenciada. anunciada. Uh-huh. ¿Va a ser de las dos formas, Eli? Sí, de las dos formas. Mixto. Sí. En la nueva sede de ACEP. Claro. Híbrido, como se dice. Eso, ahora. híbrido. Como se dice ahora. No me salía híbrido. Es híbrido. Tenemos la nueva sede en pleno centro, calle Mitre. 660, primer piso, oficina 16. Hay lugar para bastantes personas, así que los esperamos cuando demos el ok. Sí. Es casi al llegar a Pedro Molina, ¿verdad? Entre Pedro Molina y Colón. Es casi Colón. ¡Ay, qué genial! Buenísimo. Claro, es entre Pedro Molina y Colón, ahí a mitad de Pero cuadra. está, Más hacia que Colón mitad que de cuadra. Pedro Ahí Molina. nomás está, al Ajá. toque. Bueno, fue vecindario mío mientras estudiaba, así que lo conozco un poco. Bueno, muy interesante. Sí, gracias, Elodia. Bien. Gracias, Chicos, Elodia. Gracias a ustedes y bueno, gracias, seguiremos trabajando. Lo tendremos, Gustavo, Sí, por supuesto. Ahí estamos. Calculo que este fin de semana estará todo subido a YouTube. Genial, buenísimo. Bien. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy interesante el trabajo. Muy bueno. A ver, en especial a Eli, muy bonito trabajo. Muchas gracias.